La presentación que les traigo del proyecto de Geoparque Viñales está dividida en dos partes fundamentales. Primeramente haremos una explicación muy sucinta de qué va el proyecto de Geoparque, sobre todo para aquellas personas que participan por primera vez en este tipo de eventos y no lo conocen. Y va a ser muy rápido, sobre todo para no ser reiterativo con aquellas personas que ya sí conocen este proyecto. La segunda parte tiene que ver con la Guía Geológica de Viñales, que es un libro que hemos estado escribiendo últimamente y que ya está en fase final de su terminación. Para los que no están familiarizados con el proyecto de Geoparque de Viñales, decir que el mismo se ubica en el extremo más occidental de la isla de Cuba, en la provincia de Pinar del Río. Ocupa áreas en dos de los municipios de esta provincia, en Viñales y en Minas de Matambre. La mayor representación está en el municipio de Viñales, ocupando un 32.7% del área total del municipio, mientras que en Minas de Matambre ocupa solo un 3.7% del área total del municipio. El área general de Geoparque es de 287,37 kilómetros cuadrados. Como resultado de todo el trabajo realizado, se identificaron, documentaron y clasificaron un total de 57 geositios, 10 de los cuales tienen valor internacional, 23 nacionales, 18 regionales y 6 locales. En la clasificación de los mismos se utilizaron tres tipos de intereses fundamentales: el interés científico, el interés didáctico y el interés turístico recreativo. Estos geositios en el mapa son los que están representados con circulitos de diferentes colores. Tenemos rojos, azules, amarillos y morados. En las tres láminas siguientes, incluyendo esta, vamos a presentar en una síntesis muy apretada algunas de las manifestaciones del patrimonio geológico más importante de la región. A la izquierda tenemos el calzo típico de Torre. En el centro arriba, esos escalones son las diferentes oscilaciones de mareas en los tiempos geológicos pasados y presentes. El Abra de Bajo, conocida como Puerta de Ancón, fue donde por primera vez se describió el periodo jurásico en Cuba por el doctor Carlos de la Torre. A la derecha arriba, el mural de la prehistoria, bien conocido por todos, y debajo, uno de los geositios de mayor relevancia de carácter internacional que tenemos en el área, que es precisamente en esa roca aparece el registro más completo de que hubo un impacto de un meteorito hace 66 millones de años que ocasionó la extinción de los dinosaurios. Estos son algunos de los yacimientos fosilíferos más importantes del área. Aquí tenemos Pan de Azúcar y Hoyo de San Antonio, en los que han sido reportados incluso restos de reptiles gigantes y de dinosaurios. Y para terminar tenemos la Gran Caverna de Santo Tomás, conocida como la reina de las espeluncas de Cuba, con más de 46 kilómetros de galerías y 7 niveles de cavernamiento. Además del rico patrimonio geológico reportado para Viñales, resulta de un gran valor para este tipo de proyectos el patrimonio cultural. Desde el punto de vista del patrimonio cultural tangible, se han identificado dentro de los límites del área 85 sitios arqueológicos, de los cuales 39 de ellos son de aborígenes, 32 de cimarrones y 14 mixtos. Los diferentes elementos que componen el patrimonio cultural intangible son también de un gran valor dentro de las áreas de los proyectos de geoparques. En Viñales existen diferentes manifestaciones de la música y la danza, con un amplio protagonismo de la música campesina, los guateques y el punto guajiro. Esto unido a la ancestral tradición del cultivo de la hoja de tabaco y a historias como la de los acuáticos, hacen de la región un área muy favorable para el desarrollo de excursiones geoturísticas. Indudablemente el impacto del meteorito del 1 de febrero de 2019, cuyo centro de máxima concentración de impacto coincide precisamente con el área declarada Paisaje Cultural de la Humanidad, quedará en la memoria de los habitantes del lugar para siempre, siendo transmitido de generación en generación, y sirvió además para que las personas entiendan que estos eventos son posibles. Ahora, cuando se habla de que hace 66 millones de años un meteorito que cayó relativamente cerca de Viñales causó la extinción de los dinosaurios, la gente es menos escéptica. Viñales es también de referencia nacional por las características de su patrimonio natural. Más del 30% de las especies son plantas endémicas. De ellas, 83 especies únicas de mogote, 59 viven exclusivamente en el área y 23 son endémicos locales. De las 134 especies de moluscos, un 98% son endémicos nacionales y el 48% locales. Existen 11 especies de anfibios, 9 de ellas son endémicas, y de las 22 especies de reptiles, 21 son endémicas. En esta lámina pretendo hacer una actualización muy sucinta de las diferentes actividades desarrolladas en el proyecto desde sus inicios. En el año 2017, a solicitud del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, se realiza la investigación del patrimonio geológico y geomorfológico en el área del Parque Nacional Viñales.
Teniendo en cuenta el rico patrimonio geológico reportado, incluso con varios sitios de valor internacional, se decide confeccionar un expediente para crear un geoparque en Viñales. Se obtuvieron las aprobaciones tanto de las intendencias municipales de Viñales y Minas de Matambre como de la gobernación provincial. Se propuso a Ecovida, que es un centro de investigaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, como la entidad a cargo de la gestión de futuros geoparques. Después la propuesta se mantuvo en pausa hasta octubre del 2020, fecha en la que se emitieron las normas jurídicas correspondientes, debiendo señalar de que en Cuba no existía un marco jurídico apropiado para aprobar la figura de geoparque. El expediente ha sido confeccionado para crear un geoparque en correspondencia con lo estipulado en el Decreto 11 y Resolución 82 del 2020 del Ministerio de Energía y Minas, respecto al patrimonio geológico, igualmente en correspondencia con los estándares de la UNESCO. Se aprobó en el Consejo Científico del Instituto de Geología y Paleontología, Servicio Geológico de Cuba, el 25 de febrero de este año y se presentó y aprobó por el Comité Nacional de Geoparques el 25 de marzo de este año también. El acuerdo fundamental en el Comité Nacional de Geoparques fue enviar el expediente al Instituto de Planificación Física para consultar a los diferentes organismos de la Administración Central del Estado y finalmente poner a la firma del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. El grueso de la presentación que nos ocupa está relacionada con la Guía Geológica de Viñales, un ejemplo de cómo poner el patrimonio geológico al servicio de la sociedad. De los autores, quien les habla, Manuel Vázquez Torres, Albert Martínez Ríos, Roberto Gutiérrez Domecq, Luis Roberto Fernández y Enrique Castellanos Abela. Este libro se comenzó a gestar a finales del año 2019, fecha en la que se comenzaron los primeros trabajos de campo, y los mismos se concluyeron a inicios del año 2020. Ya con el comienzo de la pandemia nos dedicamos al diseño de los textos y de las imágenes que iban incluidas dentro del cuerpo de la guía. En estos momentos nos encontramos en la maquetación y en la fase final de edición del libro. La Guía Geológica de Viñales ha sido desarrollada a través de un convenio de colaboración entre el Instituto Geólogo Minero de España y el Instituto de Geología y Paleontología Servicio Geológico de Cuba. En estos momentos se encuentra en fase de edición. Este tipo de guías geológicas fueron diseñadas por el ICME para divulgar el rico patrimonio geológico de los parques nacionales y fomentar el conocimiento de su geodiversidad. Tienen como objetivo fundamental poner a disposición de los visitantes un documento en el que a través de diferentes itinerarios se describan con rigor científico y amenidad divulgativa los procesos geológicos observables y las formas geológicas singulares más representativas. Estas guías permiten conocer las claves de los procesos geológicos que han conformado estos espacios naturales, ayudando a reconocer en el campo los rasgos geológicos derivados de dichos procesos. Se hace especial énfasis en considerar estos espacios como laboratorios geológicos en los que es posible visualizar tanto los procesos geológicos activos como aquellos que sucedieron en el pasado y han dejado su impronta y su registro en el laboratorio natural que es el planeta Tierra, un planeta vivo y en cambio constante a lo largo del tiempo geológico. Las características fundamentales de la presente guía es que es un manual de campo para visita autoguiada, tiene un carácter didáctico y divulgativo, una demanda ligada al desarrollo del turismo de naturaleza, mapas geológicos y geomorfológicos didácticos, itinerarios geológicos recomendados, textos divulgativos con abundante material gráfico, fotos, diagramas, etc. y un formato de guía y no de libro, precisamente para facilitar su manejo durante los recorridos de campo. Presenta mapas geológicos y de itinerarios en la portada y contraportada respectivamente, un capítulo de conceptos generales que brinda algunas claves para el uso de la guía y precisamente para poder comprender los procesos geológicos presentes en el área, un capítulo de la geología de Cuba y de Viñales y un capítulo de itinerario geológico. Además presenta un glosario, un índice toponímico y bibliografía seleccionada. La estructura de la guía es precisamente como se observa en esta lámina. Los mapas geológicos y morfológicos están insertados en la portada y contraportada respectivamente. El capítulo 1 de conceptos básicos tiene el diseño que ahí se observa, textos explicativos, fotos, diagramas, etc. El capítulo 2 que trata sobre la geología de Cuba y de Viñales igualmente presenta una gran cantidad de diagramas y esquemas y textos explicativos para poder precisamente comprender los diferentes procesos geológicos. Y el capítulo 3 que tiene que ver con los itinerarios geológicos pues presenta en su parte inicial un resumen de lo que se va a observar a través del recorrido,
el mapa con la ubicación de cada una de las paradas, la categoría del itinerario, el grado de complejidad y la duración aproximada. Igualmente una gran cantidad de fotos y esquemas para facilitar el entendimiento de cada uno de los fenómenos. El capítulo 1 tiene que ver con los conceptos básicos. En él se muestran esquemas muy elementales donde se ve la estructura interna de la Tierra. Además, en una sección transversal se pueden observar los diferentes elementos que la componen, la relación entre los diferentes tipos de corteza y su vínculo con el manto. En la extrema derecha aparece un mapa de la tectónica de placas donde se pueden observar los diferentes límites entre las mismas, divergentes, convergentes y transformantes. En la parte inferior de la lámina hay un esquema muy similar a un reloj y se ha hecho precisamente para comparar lo que sucede en un día de 24 horas con toda la historia de la Tierra. Esto es para facilitar la comprensión del tiempo geológico de aquellas personas que no son profesionales. Hemos marcado 4 momentos principales, lo que están señalados en rojo. Se hizo coincidir la hora cero con los 4.500 millones de años que tiene la Tierra deformada. Los primeros eucariotas o seres vivos primitivos del planeta aparecen a las 14,1 horas, o sea, hace 1.850 millones de años. La expansión de los dinosaurios, por otra parte, hace 202 millones de años, a las 22:54 horas, y hace solamente 3 segundos, aproximadamente 350.000 años, los primeros Homo sapiens. En el cuerpo de la guía también aparecen esquemas muy ilustrativos sobre los diferentes tipos de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, la clasificación de las mismas y los diferentes ambientes geotectónicos donde éstas pueden formarse. En la extrema derecha aparece un gráfico en forma de espiral en el que se muestra la evolución de las especies a través de toda la historia de la Tierra. En la guía aparecen también esquemas muy ilustrativos que muestran de una manera didáctica la existencia de fuerzas compresivas que dieron origen a los sobrecorrimientos y por consiguiente al apilamiento de las unidades litoestratigráficas y la consiguiente formación de las cordilleras montañosas. También la existencia de movimientos de extensión que dieron origen a la formación de otros tipos de fallas como son las fallas normales. En este capítulo de conceptos básicos generales, también en la guía se muestran esquemas muy ilustrativos que explican el desarrollo de los diferentes procesos cársicos. A la izquierda, por ejemplo, tenemos cómo el agua de lluvia cargada en CO2 se infiltra a través de la roca, provocando la disolución del carbonato de calcio y el desarrollo de los diferentes procesos cársicos. A la izquierda, en el bloque de diagrama, se muestran las diferentes formas de relieve cálcico presentes en la zona, tanto exógenas como endógenas, desde dolinas, sumideros, lapiadas, porjes, cuevas con sus espeleotemas, ríos subterráneos, etc. ¿Qué es un mogote y cómo se forma? Es una pregunta que quizás se han hecho muchas personas. En esta lámina, en el bloque de diagrama que se presenta, se hace una explicación muy ilustrativa y didáctica de cómo a partir de la infiltración del agua se va disolviendo la roca más deleznable, aprovechando las diferentes grietas y fracturas existentes en la zona. En la medida que el nivel piezométrico baja, van emergiendo aquellas rocas más competentes que quedan como testigos de erosión. Precisamente esos son los mogotes que constituyen hoy el paisaje del Valle de Viñales. El capítulo 2 está relacionado con la geología de Cuba y de la región de Viñales. En el cuerpo de la guía se dan una serie de gráficos, diagramas y textos explicativos que de una manera muy sencilla explican las características geológicas fundamentales de esta área. En la lámina que estamos presenciando se muestran diferentes momentos de la trayectoria de la migración del arco de islas desde el Pacífico que debió haber colisionado con el borde meridional de la placa norteamericana y continuar su recorrido hacia el Caribe oriental. También en este capítulo se da una explicación de la evolución geológica de la región del Caribe, comenzando con Pangea en el Triásico hace 250 millones de años, la apertura del Tetis en el Cretácico y el comienzo de la migración del arco de islas hasta colisionar con el borde meridional de la placa norteamericana y la consiguiente formación de los sobrecorrimientos en Cuba. En la continuación de este movimiento hacia el este y el emplazamiento actual de la placa Caribe. A la derecha se da una columna estratigráfica simplificada con las diferentes unidades litoestratigráficas presentes en la región. Resaltar aquí la existencia del límite Cretácico-Paleógeno y la significación de la formación Moncada en este evento. Fue un evento de trascendencia planetaria que marcó un hito en la evolución geológica del planeta y que en nuestra región tenemos uno de los lugares donde aparece el registro más completo de la ocurrencia de este fenómeno. De alguna manera también se explica que las fuerzas telúricas o fuerzas tectónicas levantan montañas, o sea, provocan la formación de cordilleras montañosas. En el diagrama de la izquierda se dan una serie de esquemas sucesivos donde se ve
el apilamiento de estas unidades tectónicas hasta llegar a la conformación de relieve actual. En el centro se da un esquema también de la migración del arco de islas desde el Pacífico hasta colisionar con el borde meridional de la placa norteamericana, la prevalencia de los movimientos tectónicos compresivos y la formación de los sobrecorrimientos y de la cordillera de Guaniguanico. Después la prevalencia de los movimientos distensionales y la formación de la falla pinal hasta llegar a su posición actual. En la extrema derecha hay un corte regional donde se ve las estructuras tectónicas del occidente de Cuba, donde se muestra la cuenca de los Palacios a la derecha, la cordillera de Guaniguanico, con sus diferentes sobrecorrimientos. Debajo un corte con las diferentes litologías involucradas en la región de Viñales en estos sobrecorrimientos. De alguna manera también hemos querido reflejar en la guía los efectos causados por los desastres naturales que afectan a la región de Viñales, básicamente para elevar la percepción de riesgo en las personas. Los peligros naturales presentes pueden ser tanto geológicos, hidrogeológicos, meteorológicos como biológicos. A la izquierda de abajo vemos un mapa de riesgo sísmico regional en el que se puede apreciar claramente de que Viñales aparece en una zona de un riesgo sísmico moderado. Sin embargo, en la imagen del centro ocurre todo lo contrario. El área de Viñales aparece en una zona muy propensa para la ocurrencia de eventos meteorológicos de gran envergadura. Esto es una imagen real de un ciclón que azotó la región en el año 2008, el ciclón Gustav. Fue un ciclón muy intenso, con vientos máximos sostenidos de 250 km por hora y rachas superiores a los 300 km por hora. Obviamente los daños ocasionados fueron incalculables. A la derecha, un mapa de inundaciones de la región. Esta es una zona muy propensa para la ocurrencia de inundaciones, sobre todo en los periodos lluviosos, debido fundamentalmente a que el drenaje es subterráneo y las salidas de agua pueden combatirse por los arrastres durante las grandes avenidas. El capítulo 3 está relacionado con los itinerarios geológicos. Al principio de este capítulo aparece una clasificación de los itinerarios y se le ha asignado desde 1 hasta 5 estrellas. Que tengan más estrellas o menos estrellas no significa que sean más o menos importantes, sino que los que están clasificados con 5 estrellas serían los itinerarios más recomendables para la realización de actividades turísticas, y los que tienen de 1 hasta 3 estrellas pues serían más recomendados para la realización de actividades de corte investigativo o de actividades científicas. En el centro de la diapositiva vemos un mapa. Ese es el mapa del itinerario 3, que va desde la ermita hasta la puerta de Ancón, de 5 estrellas, o sea que es un itinerario muy recomendado para realizar actividades turísticas. En el mapa se reflejan además las paradas, que son un total de 5. Se dan una serie de esquemas ilustrativos para explicar los diferentes fenómenos geológicos que se verán a lo largo del itinerario, igual que se añaden textos explicativos. Es muy importante aquí resaltar la figura del doctor Carlos de la Torre, por haber sido el primero que describió el periodo Jurásico en Cuba, y a partir de los amonites encontrados en la puerta de Ancón, y la interesante y curiosa historia de los fusiles de Carlos de la Torre. Aquí estamos en presencia de otro de los itinerarios categoría 5, muy recomendable para realizar actividades turísticos recreativas. Este itinerario comienza en el Mirador de los Jazmines y termina en el fondo del Valle de Dos Hermanas. Cuenta con un total de 7 paradas, y uno de los aspectos más significativos de este itinerario es que pasa por el centro de máxima concentración de impactos durante la caída del meteorito del 1 de febrero del 2019, que es precisamente el mural de la prehistoria del Valle de Dos Hermanas. En el centro de la pancarta tenemos la panorámica icónica vista desde el Mirador de los Jazmines. Debajo tenemos un esquema ilustrativo del Porje de Viñales y los diferentes accidentes geográficos que lo rodean, y al final de la diapositiva la vista panorámica del Valle de Dos Hermanas mirando hacia el sur. En la extrema derecha un esquema ilustrativo del mural de la prehistoria. Esta es una guía que no solo trata de geología. En ella se incluyen algunos de los elementos culturales más significativos de la región. La ancestral tradición del cultivo de la hoja de tabaco no podía dejar de mencionarse. Aquí se brinda una explicación del proceso de la hoja de tabaco desde los campos, su paso por los secaderos, hasta llegar a las manos del campesino para la fabricación de los mundialmente conocidos y altamente cotizados habanos o puros cubanos.
De los geositios para la contemplación del paisaje que tenemos en la región, este es uno muy singular. Le hemos denominado el Martí Yacente. En la carretera que une a los poblados de Viñales con el poblado de Pons, en el kilómetro 6 aproximadamente, hay un punto llamado el Martí Yacente, porque la sierra que se ve al fondo recuerda la imagen de la cara de José Martí en posición horizontal. Hay una señalización del Parque Nacional Viñales que nos indica el punto de observación desde donde hay que mirar en dirección este. José Martí es el héroe nacional de la República de Cuba y considerado el apóstol de la Revolución Cubana. El mapa geológico, por su parte, es un mapa geológico simplificado y está acompañado de una columna estratigráfica muy sencilla y un corte geológico. Este mapa es el que iría en la portada de la guía y, como pueden ver, tiene ahí unos circulitos que son precisamente la identificación de cada una de las unidades litoestratigráficas presentes en la región. Por último, tenemos el mapa de itinerario, el que iría en la contraportada de la guía. El mismo ha sido montado sobre una base topográfica en el que aparecen los diferentes accidentes geográficos del área, los poblados y las vías de comunicación más significativas. Se han diseñado un total de 10 itinerarios distribuidos en toda la región. El mapa cuenta con una leyenda y además a cada itinerario se le ha asignado una categoría desde 1 hasta 5 estrellas, en dependencia de las posibilidades de realizar actividades turísticas o actividades científico-investigativas. A las conclusiones más importantes que llegamos una vez realizado el trabajo es que es una guía diseñada de tal manera que puede perfectamente ser leída e interpretada por cualquier tipo de público, constituye una herramienta educativa importante por su carácter didáctico e ilustrativo, la que pudiera ser utilizada en prácticas docentes de estudiantes de la carrera de geología. La explicación de cada fenómeno o proceso se hace de una manera sencilla, sin la utilización de un lenguaje puramente científico o técnico, revelando las principales características de la compleja estructura geológica del área, y se intercalan además algunos elementos destacados de la cultura general, la historia y las tradiciones de Viñales que muestran el rico patrimonio cultural de la región y que no solo se trata de geología. Bueno, hasta aquí la presentación que les traigo. Muchas gracias por su atención.